Bienvenidos, hemos llegado a la unidad 7 y comenzamos con la primera lección, que es toda la introducción para que comencemos a trabajar las próximas lecciones. Aquí están los fundamentos teóricos, elementos que rescaté de lo que es la conclusión, que es como más esencial que tengamos en cuenta que le voy a llamar un vector. Y en un vector vamos a tener los siguientes puntos, que va a ser el conjunto de segmentos dirigidos que poseen la misma longitud, dirección, inclinación y hacia donde apunta la flecha se conoce como un vector, que aquí tenemos unas ilustraciones de varios en acción. Ahora bien, un vector se caracteriza por estas tres condiciones. Tiene un módulo, que es cuánto mide, tiene una dirección, que es básicamente el ángulo al que hay que inclinarlo, y tiene un sentido, que es donde está apuntando la flechita. Otro elemento es cómo se representan. Se van a representar con letras mayúsculas, indicando una flechita sobre ellas, indica que este vector va de A hacia B, y que es necesario que le indiquemos esta flecha porque está indicando que es una cantidad vectorial. Y si no, vamos a ocupar letras minúsculas de esta manera. El ángulo que se forman entre ellos va a ir de 0 hasta 180, y hablando de los ángulos, vamos a tener que, ¿a qué le voy a llamar un vector ortogonal? A este, al que se le forman con 90 grados. Estos dos vectores que forman 90 grados reciben el nombre de ortogonal. ¿A qué le vamos a llamar norma? Se le va a llamar norma a la medida que tenga el vector, y lo vamos a representar de esta manera. Le vamos a poner doble barrita y el vector, la representación del vector, y a eso le llamaremos norma. Ahora, ¿qué es? Va a ser un vector unitario, aquel que tenga una norma igual a 1. La medida tiene que ser 1. Con estas generalidades están los primeros ejercicios con esta cuadrícula, y me dice que identifique cuáles son los vectores iguales. Lo que tiene que hacer usted es fijarse tal cual están estas medidas. No los vamos a tomar con reglas, sino que por cuadritos. Entonces, los vectores que usted va a ver iguales son el E, lo va a marcar un color diferente, el H. Tienen exactamente un cuadrito, lo vamos a tomar como medida de cuadro, un cuadrito de medida. Otro vector que es igual, veamos el A con el C. Entonces ya usted va colocando que el vector A y el vector C son iguales. Vea que se atraviesan diagonalmente dos cuadros. Otros elementos que me van a pedir. ¿Cuáles vectores tienen la misma norma? Habíamos hablado que los vectores recibían como norma a la medida que ellos tienen. Entonces, vamos a ver de nuevo. ¿Quiénes tienen la misma medida? Vea, el A y el C se atraviesan diagonalmente dos cuadritos. El I también se atraviesa diagonalmente dos cuadritos. Y el J. Entonces, estos vectores son iguales. Otros que van a ser iguales, veamos por qué. En el caso de nuestra norma, todos tienen una longitud horizontal y dos verticales, una longitud horizontal y dos verticales, una longitud horizontal y dos verticales. Y esa medida nosotros perfectamente la podemos calcular. Entonces, estos cuatro vectores son iguales. Los vamos a representar de esta manera, y el cálculo va a ser, como es el valor de una hipotenusa, vea que se ha formado un triángulo rectángulo, es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, el cateto horizontal más el cateto vertical. Y esto nos daría 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. Y 1 más 4 nos daría raíz de 5. Lo vamos a dejar indicado. Entonces, todos estos vectores que hemos mencionado tienen una norma igual a la raíz de 5. La norma es el color verde que les he dejado en cada caso. Veamos, otros que son iguales son el D, el E y el H. Veamos el D, mire que tiene un cuadrito, el E y el H. El D ya lo había tapado aquí, lo volví a ilustrar, D, E y H. Entonces tienen todos el mismo tamaño de un cuadrito de dimensión.
y lo vamos a representar así, representado por una unidad que estamos trabajando como unidad de cuadros. Ahora pregunta cuáles son los vectores unitarios, los que tengan la medida de una unidad, y los acabamos de observar en ese punto. El D, el E y el H tienen el valor de una unidad, o sea, un cuadrito nada más. Lo estamos midiendo por cuadros en este momento. Siguiendo el mismo cuadro, me preguntan cuáles son los vectores ortogonales. Recordemos el concepto de ortogonal, son aquellos que forman 90 grados. Entonces, que si tienen que tener esta forma. Veamos, si vamos retomando, aquí están dispersos, vamos a irlos reuniendo a ver con cuál puedo formar los 90 grados. Si reúno el B con el E, perfectamente voy a poder formar 90 grados con el H también. Y veámoslo, tengo el vector E y tengo el vector B y vean, aquí están los 90 grados. O bien el vector H con el mismo vector B y han formado 90 grados. Otro con el que podemos formar 90 grados es el E y el D, vea, de una unidad. El E y el D. También puedo tomar el H, que es el que ya tengo aquí marcado, con el D y siguen formando 90 grados. El G, vea que tiene esta particularidad de observar este vector. Este G, si lo traslada para acá, yo se lo puse para acá, vea que aquí se forman los 90 grados. Este sí era un poquito más difícil encontrarlo. Entonces ahí están mis 90 grados y ya lo puedo observar mejor. Lo voy a traer para acá. Tengo el vector F y tengo el vector G, que al unirlos forman los 90 grados. Y de esa manera hemos dado respuesta a esta sección teórica que era importante repasarla. Los veo para la siguiente sesión.